noches. Estamos hoy te escucho perfecto. Estamos hoy a 28 de junio. Barbaridad. Tenemos la compañía del señor Paffen y del señor Guillermo Amador. Y estamos teniendo problemas técnicos, pero bueno, igual lo resolveremos. Ahora sí pueden hablar, entonces, hacer la pruebita final, porque así sale entonces. Tenemos el tema del lavado de activos y el proceso de paz. ¿Cómo empezamos, Guillo? Sí, yo le estaba comentando la vez pasada cuando estábamos iniciando el programa que entre otras cosas, Alfonso, tienes que comentarle a todos que el programa no se está transmitiendo porque buena radio, porque hay unos inconvenientes, pero que se está transmitiendo por otro canal que tú también es de tu propiedad. Y bueno, la idea, Paffen, es que entendamos y comprendamos qué es lo que está pasando y cómo algunas personas se aprovechan de unos conflictos para introducir algunos dineros al sistema económico. Fíjate lo curioso que está ocurriendo en Rusia cuando el grupo Wagner, que ese es el grupo de mercenarios que estaba utilizando Putin en la guerra contra Ucrania. Ellos de un día para otro empezaron a avanzar hacia Moscú con un supuesto golpe de Estado. Biden dice que ellos no, que los Estados Unidos no tienen nada que ver en eso, pero resulta que encontraron una bolsa o un maletín lleno de 50 millones de dólares. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo pueden insertar esos 50 millones de pesos en una economía de cualquier país, no solamente Colombia, de cualquier país? Pero 50 millones de dólares es bastante dinero, ¿ya? Y le encontraron esos 50 millones de dólares. Está la información, pues, que le pagaron 50 millones de dólares al jefe del grupo Wagner para que hiciera lo que estaba haciendo. La intentona de golpe. ¿Cómo analizas tú en ese tema de ese formato para introducir una cantidad de dinero en la economía de un país? Y en Colombia tú sabes que, bueno, hay unos dineros que están por ahí, que no hay claridad qué es lo que si realmente lo entregaron, van insertos en la economía, en fin, no sé cómo podrían insertar eso en la economía de nuestro país. Guillermo, Alfonso, buenas noches. Hay que entender que la guerra es un negocio y todas las ideologías a la final se sostienen o se soportan sobre un sistema monetario internacional, y un conflicto, hablando de una guerra, mueve para que se pueda llevar adelante este conflicto muchas arandelas, no solo la producción de las armas. Aquí tenemos que hablar de alimentación, tenemos que hablar de combustibles, de uniformes y de muchas arandelas que en este momento pues nos podríamos extender en qué se requiere para poder llevar un conflicto adelante. Entonces es muy fácil inyectar dentro de la economía del sofisma de distracción que es el conflicto, entendiendo que el conflicto nuevamente forma parte de el mismo enemigo que se crea mediante la dialéctica hegeliana, es decir, la tesis crea el conflicto, la antítesis, la solución, entre comillas, y la síntesis es seguir adelante con la agenda. Entonces, resulta muy fácil inyectar dinero ilegal dentro de estos conflictos, y más aún entendiendo cómo opera la banca multilateral central
dentro del sistema fraccionario monetario que en su mecánica económica está diseñada para crear cifras de dinero de la nada. ¿Sí? Solamente oprimen en la cifra de dinero que quieren crear. Esa es la cifra de dinero que inyectan dentro de la economía sin ningún tipo de respaldo. Creo que bueno, está muy claro la respuesta que diste. Seguimos teniendo un poquitico de reverberación. No sé si tú alcanzas a escuchar la reverberación, Pafen. Y Guillermo intenta nuevamente a ver si Alfonso, vamos no te estoy oyendo. ¿Perdón? Oh, ya. Te decía que Okay. vamos a continuar, pese a que hay una pequeña reverberación. Es una situación incómoda que no sabemos, que básicamente por esta cosa que estamos inventando ahora del Meet, pero como quiera que sea, vamos adelante y seguimos con el tema. Guillermo, entonces, ¿escuchaste la respuesta de Pafin? Casi no te escucho, Alfonso. ¿Qué me estabas diciendo? Que si escuchaste la respuesta que te dio, Pafin. Bueno, sí, Bueno, sí, yo entiendo. Yo entiendo, Pafin, pero quisiera saber cómo es cuál es esta historia que se ha tejido alrededor de los procesos de paz y especialmente cuáles son los antecedentes que podemos tener con respecto al proceso de paz acá en Colombia. Perfecto. Es importante aclarar, Guillermo y Alfonso, que dentro de la política no existe ni la casualidad ni la coyuntura. Ellos trabajan con una causalidad totalmente orquestada, con una década, 2 décadas o 3 décadas atrás, para poder llegar hoy, en el caso de Colombia, a encontrarnos en el contexto que nos estamos encontrando. Entonces, hay que entender que el Estado colombiano está en toda la obligación de entregar a los ciudadanos, en contraprestación de su contrato, la seguridad para que sus ciudadanos puedan desarrollarse dentro de su país y puedan salir adelante y tener una vida plena. Ese es un deber del Estado colombiano en contraprestación al estar los ciudadanos colombianos tributando al Estado colombiano para recibir esta contraprestación. Y eso se ha venido violando desde tiempos memoriables o inmemoriables, y se le ha hecho creer a los ciudadanos que el problema, que la causa del conflicto es o el narcotráfico, o la delincuencia, o la corrupción, o la burocracia, cuando estos flagelos son consecuencias de un Estado débil, alcahuete y cómplice que ha permitido que estos flagelos, como consecuencia, existan, para ellos poder ofrecer la solución. ¿Me estás oyendo, Alfonso? Correcto, estamos escuchando perfectamente. Perfecto. Estoy tratando aquí en el panel de ir cuadrando el sonido para que la reverberación sea la mínima posible. Adelante. Sí, yo tuve problemas ahora y me salí por accidente. Pero todavía tengo
problema, Alfonso, del eco que se escucha al fondo. Y realmente no estoy escuchando bien a Paz. Sí, pero bueno, como te digo, es lo que hay. Y ahí tenemos que ir colocándole alguito. Bien, tengo una pregunta, Pafe. Realmente, una de las grandes sospechas que particularmente yo he tenido sobre el tema del proceso de paz es que es un proceso de lavado de activos. Ahí no hay ninguna paz por ningún lado, pero lo que sí hay es un ingreso brutal de muchísimos millones de dólares a la economía formal. Ahora sí, de un origen que no importa cuál, pero ya está bancarizado. ¿Es esa visión la que tengo cercana a lo que tú estás diciendo? ¿O qué es el proceso de paz, el proceso de paz, entre comillas, cualquiera que estén haciendo? ¿Qué relación hay? Alfonso, mira, hay que entender que mediante el discurso, mediante la palabra, es que nos han venido engañando. Hay que entender que paz, o el concepto de paz, desde la civilización sumeria, es el resultado de la aplicación del concepto de justicia directamente proporcional al delito cometido. Sí. Si esto no se aplica de esta forma por parte de un Estado fuerte que tiene que cumplir con la contraprestación del contrato suscrito con sus ciudadanos, si no se aplica de esta forma, ahí no se está construyendo ninguna paz como concepto. Como les digo, es una fórmula que se probó hace más de 7.000, 8.000 años atrás y ha pasado por Sumeria, Mesopotamia, la civilización, por todas las civilizaciones, Alfonso. Entonces aquí lo que se está montando es un parapeto que se vino allanando desde de 1, 2 o 3 décadas atrás para llegar al día de hoy. Entonces tendríamos que devolvernos a entender, por ejemplo, la ley 104 de 1993, que es la que forma los pilares para crear la ley de orden público del año 1997, que es la 418, que ha sido una ley que durante todos los gobiernos desde 1997, después de una reunión que se lleva a cabo en algún lugar de Antioquia, que se conoció como Destino Colombia, reunión hecha por la Fundación Gobierno de Juan Manuel Santos desde 1996, a la cual asistieron todos los cabecillas de los grupos paramilitares, entendiendo que grupo paramilitar es todo grupo o facción o fuerza paralela que utilizan las insignias militares con fines reaccionarios, ya sean con ideologías de izquierda o de derecha. Asistieron todos los cabecillas, los grupos paramilitares, los mandos militares, los grandes empresarios de Colombia, y desde esa reunión en 1996 se diseñaron 4 escenarios que cuando uno estudia esos escenarios desde 1996 al día de hoy, es como si hubieran tenido una bolita mágica en donde hubieran visto el futuro para llegar al día al cual nos encontramos en este momento, o a la situación, o al contexto, o a la coyuntura. Entonces, desde 1997 se crea la Ley 418, que está totalmente diseñada para ser prorrogable en todos los gobiernos, y está diseñada es para negociar, para que el Estado colombiano negocie con los tampones, con los narcoterroristas, de gobierno en gobierno, y siempre, y ya se ha visto, cómo al Estado colombiano lo arrodillan, y esa es la idea que nos están a nosotros imprimiendo, naturalizando o normalizando como proceso de paz. No existe ningún proceso de paz porque es que la paz no se firma.
La paz es el resultado de la aplicación de la justicia directamente proporcional al crimen cometido. Guillermo y Alfonso. No hay que darle vueltas a eso. Completamente claro. Completamente claro. Ahora, ¿qué viene entonces? Eso sigue, porque es que para mí eso fue como pues el inicio y lo que viene después de esa inyección, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento. ¿Cómo explicas tú que todos los indicadores de la economía estén en el piso, pero haya ese comportamiento tan, entre comillas, favorable para el valor del peso colombiano? Para mí hay una sola respuesta y es eso. Está entrando muchos dólares, están lavando muchos dólares. Alfonso y Guillermo, el peso colombiano indiscutiblemente se está apreciando, evaluando, depreciando día a día, hora a hora. Lo que sucede para poder sostener el precio del dólar frente al peso colombiano que sigue en devaluación, para poder sostener el precio del dólar estable, normalmente lo que se hace es que el Banco de la República, como por ejemplo, compra muchas divisas a un precio y esas divisas son las que se utilizan internamente en Colombia a un precio frente a la devaluada moneda colombiana para que la economía siga funcionando con respecto al precio del dólar. Pero no es que el dólar se estabilice, lo que sucede es que existe mucho dinero que en este momento se está inyectando en dólares para que el precio interno del dólar frente al peso se estabilice. Correcto, es correcto. Sí, pero yo tengo unas dudas, Alfonso. Si me estás escuchando, Alfonso. Perfecto. Yo tengo unas dudas, Pafen. Resulta que hay unas noticias, en Twitter hay un analista económico, no recuerdo el nombre ahora, y sacó unos datos interesantes, creo que son los que está mencionando Alfonso. Y es que los impuestos del IVA se han disminuido en los últimos meses. O sea, los ingresos por impuestos de IVA se han disminuido. O sea, el gobierno nacional no tiene acceso a esos ingresos. Y inclusive está hablando el analista ese económico, que los impuestos producto del comercio exterior, de lo que ingresa por las compras que se hacen de afuera hacia adentro, inclusive en el último periodo, en el último trimestre, han disminuido enormemente, en un porcentaje alto. Entonces, yo no entiendo cómo se está estabilizando el dólar si realmente no está entrando dólar de afuera. Con las importaciones no está entrando el dinero. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero o esa capacidad o esa cantidad de dólares que impactan en el precio del dólar interno? Porque es que si el dólar interno está bajando de precio, es porque hay bastantes dólares en el mercado. Entonces, ¿de quiénes son esos dólares? ¿Es de la economía formal o es de la economía informal? O sea, ¿de dónde? Porque tienen que haber unos datos en el Banco de la República que está comprando los dólares. ¿A quién se los está comprando? Sí me escucharon. Sí me escucharon. Perfecto. Alfonso, yo creo que Pape no me escuchó. No, señor, no, Guillermo, no te oí. Hasta ahora te estoy oyendo. Sí. Si quieres, le repito, Alfonso. Sí, repítele. Sí, disculpa, era que tenía que encender el micrófono acá. Es que, Pafen,
hay un analista económico que hizo unas gráficas por Twitter que me parecieron interesantes. Y una de ellas es que el impuesto del IVA en el último trimestre ha disminuido los ingresos por el IVA. O sea, Colombia no tiene esos ingresos que son importantes para el gasto público. Bueno, pero también hizo otra gráfica que dice que los impuestos por el comercio internacional que entran por las exportaciones disminuyeron en el último trimestre. Entonces, si no hay dólares que están entrando del exterior hacia acá, ¿cómo vamos a entender por qué el precio del dólar está bajando? Porque se entiende que si el dólar baja es porque hay suficientes dólares en el mercado y que está entrando de afuera por las exportaciones, o porque aquí en el comercio formal la gente está vendiéndole ese dólar al Banco de la República. O sea, ¿a quién le está comprando dólares el Banco de la República? ¿A la economía formal o a la economía informal? Esa es la gran duda que yo tengo personalmente, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Fácil. Wow, Guillermo, no conozco las gráficas de las que me estás hablando, pero en la balanza comercial, que son exportaciones e importaciones, de ahí es de donde cada país o cada territorio se nutre para sostener dentro de esa balanza comercial su moneda fuerte o débil frente al dólar como moneda cambiaria. Entonces, si nosotros estamos o tenemos claro que la balanza comercial de Colombia disminuyó, es decir, no hay importaciones, la economía está reventada, ¿de dónde provienen la cantidad de dólares o cómo se está sosteniendo el dólar americano frente al peso colombiano en este precio, en este valor? Podríamos sacar muchas teorías, pero no sé, Alfonso, Guillermo, yo creo que hay una frase que dice así como redondo es y frítalo. Huevo es, blanco es, ¿cómo es? La gallina lo pone, frito se come. Y frito se come, exacto. Entonces yo creo que tenemos que empezar a fritar los huevos para poder entender por qué el dólar en este momento lo están sosteniendo al precio que se está sosteniendo frente a nuestra moneda, el peso colombiano. Tremendo. Sí, son conjeturas, estamos hablando de conjeturas y de supuestos, pero sí se están saliendo de las fórmulas básicas de economía o de finanzas o de matemáticas, cuando en la matemática 2 más 2 es 4. Claro. 2 más 2 nunca ha sido ni 7, ni 8, ni 10, pero está sucediendo. En este momento 2 más 2 es 20. Claro. Alfonso, no sé si tú puedas encontrar esas gráficas, yo te las envié al WhatsApp. Ya las miro. Porque es importante que Paffer las vea, pero que también el público las vea, porque es que de pronto dicen, no son conjeturas de ustedes, es un chisme de ustedes porque quieren acomodar una realidad, un contexto a lo que nosotros queremos. O sea, que algo irregular está ocurriendo en nuestro país. Pero no, estamos analizando la realidad que se está viviendo. O sea, si es conjetura o no queremos, o no podemos decir la palabra mágica porque bueno, de pronto dicen que nosotros somos lo sabe de mal agüero, que estamos diciendo siempre lo malo que le ocurre a nuestro país. Pero es que la realidad es esa, Pape. Es decir, las leyes de la economía son esas. La oferta, la demanda. Tú no puedes decir, baje con una varita mágica, baje el precio del dólar y el precio del dólar bajó.
¿Cuenta de qué? O sea, tiene que haber una causa que estimule a que el dólar baje. Por ejemplo, cuando hay sobreabundancia de guineo o de banano, Hércules, uno puede conseguir guineo verde y maduro a precios súper bajos, o la papa, o la cebolla, o el tomate. Pero cuando se acaba la producción de la papa y del tomate y del banano, empiezan a encarecerse, o los limones, en fin, cosas que nosotros en la vida cotidiana lo estamos viendo. Lo mismo ocurre con el precio del dólar. Por eso es que estoy insistiendo en ese tema, porque parece que este señor tiene una capacidad de, de, de hacer bajar los precios de las cosas así como por arte de magia. Y a mí me parece que esto no es mágico. Que sea algo mágico por allá, otra cosa, pero que el dólar esté bajando por arte de magia, no creo eso. Exacto, Guillermo y Alfonso, lo que pasa es que nos estamos enfrentando nuevamente a un realismo mágico, porque a los colombianos nos enseñaron a vivir dentro del realismo mágico. Los colombianos están creyendo en un tren elevado desde no sé dónde hasta no sé dónde eléctrico en Colombia, y los colombianos vienen creyendo en mucho realismo mágico que se sale de las leyes normales de la ciencia, de cualquier ciencia, de la economía, de las finanzas, de la medicina, de la política o del sentido común. Y aquí quiero agregar algo que es muy importante que los colombianos entiendan, y es que el proceso de paz, cuando se firmó o cuando se presentó este proceso de paz ante instancias internacionales, como la CIDH, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con el discurso. Se presenta la firma de un proceso de paz entre el Estado colombiano y el Estado Mayor Central de las FARC. ¿Qué quiere decir eso? Que en Colombia habían dos estados paralelos abriendo la puerta a otro lenguaje que nos han venido inculcando, que es el conflicto interno o la guerra, cuando en Colombia nunca existió conflicto interno o guerra interna, porque conflicto o guerra es cuando dos estados están combatiendo, como por ejemplo, en este momento hay guerra entre Rusia y Ucrania, porque son dos estados distintos. Dentro de Colombia existieron las fuerzas militares protegidas o amparadas por la Constitución, combatiendo a delincuentes, en este caso a narcoterroristas, haciendo cumplir los decretos de la Constitución que los cobijan, pero se les elimina el fuero militar, y al eliminárseles el fuero militar, se abre la puerta para que a las fuerzas militares colombianas se conviertan en actores de un conflicto armado que no existió. Entonces vuelvo y te digo, no sé si me extendí, Alfonso y Guillermo. No, está perfecto, Estamos viviendo dentro de un realismo mágico constantemente. Es un realismo mágico el cual, mediante el discurso, han tergiversado y han invertido los conceptos y los valores de una sociedad. Es decir, han invertido las ecuaciones. Entonces, ahora, ¿qué hace este señor para hacer todo lo que hace, la magia y las maravillas que hace? Yo no lo sé en realidad. Pero han invertido todos los conceptos, todos los valores y todas las fórmulas matemáticas de todas las ciencias. Y esto viene, como les digo, no de hace 10 años, de hace 20, 30, 40 años. Porque desde el 2015, desde el 2005,
estamos hablando, no sé, por ejemplo, hablemos del padre de la JEP. La gente hoy se queja de la JEP, que es que la JEP es una justicia paralela. Claro, es una justicia paralela a la justicia del Estado colombiano, pero es que el padre de la JEP es algo que se conoció como la justicia transicional, que en su momento se conoció como la justicia y paz en el año 2005, y creo que el número de esta ley es la 975. Entonces, desde el 2005 se creó el padre de la JEP para que hoy estemos enfrentando lo que estamos enfrentando. Es decir, lo que hoy estamos viviendo son las consecuencias de la pavimentación del camino para que este desgobierno de turno continuista esté implementando o ejecutando lo que los gobiernos anteriores le dejaron diseñados para que él viniera a ejecutar. Básicamente, Guillermo y Alfonso, no sé si me oyeron. Perfecto, completamente perfecto. Adelante, Guillermo. Sí, yo me he estado preguntando a raíz del programa, y es que se ha hablado del proceso de paz que se hizo con la FARC, pero yo hasta el día de hoy yo no sé cuánto dinero tenían en las caletas las FARC. Sinceramente lo estoy diciendo, no estoy seguro que se lo entregaron o no lo entregaron, o si ellos declararon esos dineros. Ahora, ¿dónde están esos dineros? Porque esa gente nunca ha dejado de vivir bien. Y estoy hablando de la jerarquía, pues, porque los que están debajo, los subalternos, viven igual que nosotros, mal. ¿Ya? Por otro lado, veo que al ELN le acaban hicieron, qué bueno que hicieron, Alfonso, recuérdame, pactaron el cese al fuego, pero con ellos podían seguir con todo, o sea, podían seguir secuestrando y todo, y ahorita no, querían hacerle ganando platica. Un crossfunding. Porque es que, exacto, porque es que el dinero que ellos están obteniendo. No tienen que decir de dónde. Oye, exacto, y el lavado de activos no es solamente de los dólares que vienen de afuera. El lavado de activos son de los dineros que obtienen con el terrorismo, con el secuestro, con todo lo que hacen acá en Colombia, y ese dinero en pesos también es lavado de activos. Claro, no, es que yo creo que en este momento ellos mismos se pueden girar desde cualquier otro país, desde cualquier otra entidad de estas que hay todas. O sea, ¿cómo se está controlando eso? ¿Cómo se controla eso? Y entonces sí, le giraron unos 20, 200 millones de dólares y es para ellos, está bien. Exacto, Guillermo y Alfonso. Hay que entender que el sistema monetario internacional, que comienza a funcionar desde 1971, que se conoce como Fiat, está totalmente diseñado mediante su mecánica económica, que se conoce como sistema fraccionario monetario, para crear cifras de dinero de la nada, del aire, sin ningún tipo de respaldo. Entonces, desde allá, todo viene diseñado y estructurado para que en Colombia o en el mundo esté sucediendo esto sin ningún tipo de control. Aquí el único control que existe en Colombia es para el constituyente primario, que somos los ciudadanos. Pero si no formas parte del constituyente primario, de ahí para arriba no hay control, no hay controles. Eso es claro que es lo que está sucediendo. Absolutamente. No, ya que estamos hablando de ese tema, y es que yo creo que nosotros tenemos derecho, a Pafen y a Alfonso, a preguntarnos, a tener esas dudas. Nosotros aquí, como colombianos y como
personas que hacemos parte de una sociedad en Colombia, tenemos derecho a preguntar, tenemos derecho a dudar inclusive. O sea, esos dineros que se robaron, 150 millones de pesos, que la revista Semana dice que son 3.000 millones de pesos, que no eran 150, sino 3.000 millones de pesos que se perdió entre la niñera, Laura Sarabia y Armando Benedetti. O sea, estábamos hablando de 15.000 millones de pesos, Guillermo y Alfonso. La última suma son 15.000 millones de pesos. Eso es enorme, 15.000 millones de pesos, prácticamente. Yo creo que nosotros, bueno, si nos esforzamos un poquitico en el fin de semana, logramos tener ahí una suma similar. Es que, mira, Alfonso y Guillermo, por eso vuelvo y les digo, para nosotros el constituyente primario, si a nosotros nos llegan a coger con un maletín de más de 10 millones de pesos, a nosotros nos van a preguntar de dónde nosotros resultamos con esa suma de dinero. Aquí estamos hablando de sumas que muy pocos colombianos en varias generaciones, trabajando honestamente, nunca en su vida los han tenido en su mano. Y ellos se los mueven de un lado para otro en maletines o en bolsas, cuando si esto no tuviera por qué esconderse, se transfiere de un lugar a otro mediante transacciones bancarias legales, como lo hacen todos los colombianos. Entonces no hay por qué transportar cifras de dinero de esas cantidades como si estuvieran transportando papa, yuca, cebolla. Ahí hay algo extraño. Sí. No podemos decir qué es lo que está sucediendo, pero ahí está sucediendo algo extraño. Somos mal pensantes. A mí me molesta muchísimo cuando algunas personas dicen, nos critican a nosotros, Pafe, porque es que siempre estamos hablando mal y viendo los defectos del señor este. ¿Ya? Entonces los petristas dicen, es que ustedes siempre están viendo los defectos de Gustavo Petro, pero ellos no se dan cuenta o no se acuerdan cuando nosotros, porque nosotros somos independientes, pues nosotros no tenemos una dependencia ni política ni económica de esta clase política corrupta, ¿ya? Por lo tanto, no le debemos nada a nadie ni tenemos la obligación de taparle nada a nadie. Pero cuando el petrista se entera que nosotros estamos hablando de este tema, que Petro tiene la obligación, el deber de explicarnos a todos nosotros qué ha pasado con los 15.000 millones de pesos, que no se saben si eran 3.000 o eran 150 millones de pesos. Tiene que haber una explicación clara. Uno puede venir con el cuentecito de que va a hablar del cambio climático, o va a hablar de que el carbón, o va a hablar ahora de lo que está haciendo cada vez que va a un pueblo, arma todo un circo. Entonces no puede distraer a la gente y llega borracho con temas como que va a ser un aeropuerto en La Guajira. Que es otra cosa. Tremendo. Cuando uno piensa que para qué va a servir un aeropuerto en La Guajira cuando allá es donde está la mata del tramoyo del comercio ese ilegal. ¿Para qué carajo van a hacer un aeropuerto internacional en La Guajira? Entonces nosotros tenemos derecho a saber por qué se está haciendo eso. Claro que sí, Guillermo. Es que, vuelvo y te digo, a nosotros nos han mal acostumbrado y han tergiversado la realidad y han invertido la realidad, y tenemos que volver a entender que ellos son nuestros empleados. Ellos son empleados de todo el constituyente primario de Colombia, y si Colombia está exigiendo
respuestas, ellos están en toda la obligación y las entidades estatales, las cuales nosotros pagamos con nuestros impuestos, están en toda la obligación de cumplir con su trabajo para lo que fueron diseñadas y entregarle respuestas a los colombianos. No es que nosotros requiramos, pidamos, a ver si nos hacen el favor. No, señor, nos tienen que responder, como se ha hecho durante todos los gobiernos. Es que durante todos los gobiernos han sucedido magias y todos los colombianos, sin importar sean de izquierda o de derecha, han pedido respuestas. Y se abre también una puerta muy importante de algo que acabas de decir, Guillermo, y es que nos acostumbraron a una estrategia macabra que consiste en el todo vale de los unos en contra de los otros, como si la política se tratara de un vulgar partido de fútbol en donde el todo vale. Entonces ahí pierde la institucionalidad del país dentro del todo vale de los uribistas o de la izquierda en contra de la derecha. En este todo vale es donde pierde la institucionalidad del país, pierde la estabilidad económica y social de nuestro país y perdemos nosotros, como decíamos en el programa anterior. A nosotros nadie nos está preguntando si somos uribistas o somos petristas. Cuando vamos a pagar una cuenta en un restaurante, cuando vamos a hacer mercado o cuando se nos van a meter a robarnos o a violarnos la mujer o la familia, a nosotros nadie nos va a preguntar si eres petrista o uribista. Somos todos los colombianos los que estamos perdiendo. Y tienen que darnos respuestas. Claro que sí. Y bueno, Pafe, mira, ese problema que tú estás hablando de que la clase política se cree dueña de ese poder que nosotros le hemos concedido. Ese problema no solamente es de los presidentes y de los gobernadores, senadores y del poder nacional. Es que lo vemos en los municipios. Hay alcaldes que se creen dueños de la alcaldía y ellos mandan a los empleados como si fueran el patrón, como si fuera una finca. Y lo mismo pasa con las gobernaciones, ¿ya? En el Magdalena, por ejemplo, ahora está Caicedo, pero antes estaban los medios y ellos eran los dueños y decidían hasta para comprar un alfiler, ¿ya? Y entonces uno cuando va a pedirle un favor a ellos o va a pedirle algo que lo hacen mal hecho, y si uno empieza a analizar en este caso, en el caso de Caicedo, parece que le va a ir mal en las próximas elecciones de gobernación, porque es que ha hecho tantas cosas malas que la gente está cansada, porque ellos pensaron que iban a votar por el cambio y resulta que no votaron por el cambio, sino por lo mismo. Igualito que los medios, igualito que los Dávila, igualito que toda esa gente. Entonces, este problema no es solamente de Gustavo Petro, de Álvaro Uribe, del gobernador, de los alcaldes. Inclusive nosotros tenemos parte de la responsabilidad porque nunca hemos tomado conciencia y no hemos votado a conciencia. Ese es un trabajo que creo que ¿cómo es que se llama el de los libertarios? Cristian Sandoval. Cristian Sandoval. Sandoval estaba comentando la vez pasada que este es un problema grandísimo porque es que culturalmente nosotros pensamos así. O sea, tenemos que empezar a cambiar ese chip que tenemos para que las cosas mejoren un poquito. O sea, de abajo hacia arriba. Claro. Por eso yo no acepto que nosotros tengamos que votar por un caudillo que nos están prefabricando. Ahora hay como 4 personajes que son los personajes que nos quieren imponer. Y nos quieren imponer son los medios de comunicación y los influencers. Cualquier día sales tú, Pafen, diciendo que no, que vamos a ver cuáles son las 4 personas que nos gustan a nosotros y nos las preguntan. ¿Y por qué carajo no nos preguntan cuál es la persona que a nosotros nos gusta? O sea, que no nos digan los nombres. O sea, nosotros no nos pueden direccionar y decir, hey, a ti te gusta fulana, fulano o vengano.
O sea, ¿por qué mejor no te preguntan, aquí quién te gusta? Aquí quién te gusta? Porque te están direccionando con los tres que están ahí. ¿Ya? Sí, señor. Guillermo, tú hablas de algo muy importante, que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Eso es ingeniería social, que está totalmente diseñada para que los ciudadanos reaccionen de cierta forma, o cojan un camino o cojan el otro, mediante mensajes dirigidos y estructurados, porque es que ya han sido condicionados de forma operante durante décadas para que respondan, inmediatamente reciban el mensaje, actúen y consuman, o uno o el otro. Y hablas de algo muy importante también, Guillermo, porque es que estamos secuestrados en el síndrome de Estocolmo del agradecimiento. Es decir, nos enseñaron a nosotros a arrodillarnos y agradecerle a un empleado de nosotros, que son los políticos, cuando medianamente cumple con lo que tiene que cumplir, que es el contrato suscrito con los ciudadanos. Pero entonces, como ha sido tan nefasto y llega cualquier chiflamica y medio hace algo, entonces los colombianos comienzan a sentir que tienen que estar agradeciendo, como lo que sucedió del 2000 al 2008, fácilmente, ¿sí? Secuestrados secuestrados dentro de esta Matrix. Se me va la palabra, del Estocolmo. Sí, exacto, secuestrados dentro de este síndrome de Estocolmo. Claro. Que nos han perpetuado estos victimarios durante la historia de Colombia. Es que esto viene desde mucho antes de 1900, Alfonso y Guillermo. Sí, señor. Entonces, claro, nos condicionaron de forma operante para que nosotros reaccionemos con agradecimiento con una persona que tiene privilegios que ninguno de nosotros tiene, aparte de todo. Así es. Porque si les quitáramos los privilegios y los pusiéramos al mismo nivel de nosotros, claro, ahí es donde esto comienza a cambiar. Que paguen su gasolina, que si metieron la pata y tienen enemigos, que paguen su seguridad como nosotros. Impresionante. Que sean los que tengan que comprar sus automóviles o sus camionetas blindadas como nosotros. Y ahí es donde esto, cuando se ponga en equilibrio, lo pongamos nosotros, como lo dices tú, Guillermo, es que nosotros somos los que hemos sido alcahuetes y cómplices al seguir permitiendo que esta alcahuetería siga adelante, Guillermo. Nosotros somos los culpables. Estamos en el minuto fíjate 50. La oportunidad que tenemos, Guillo, Alfonso. Estamos en el minuto 50 de transmisión y ya podemos ir despidiendo el programa. Tengo una pregunta importante y ojalá tengamos cifras. Dale. Dale la pregunta. No. Es que la curiosidad que tengo está relacionada con el tema del lavado de activos y toda esta cantidad de bandoleros que, a pesar de estar en el momento en el que están, que tienen absolutamente todo gratis impunemente, siguen en el negocio. Y fíjate que lo que ellos están tratando de llevar al país es a legalizar absolutamente todo. Es tan descarado que ya el presidente que tenemos, el señor guerrillero Petro, dice que los empresarios, les llamó empresarios a los narcotraficantes. ¿Qué viene ahora entonces? Porque hasta el momentico lo bloquearon, aparentemente. Lo único que sé es que en Colombia, particularmente, es cuestión de precio para que toda esta cantidad de barbaridades las legalicen. ¿Qué viene ahora a tu criterio, Paz?
Pues, ¿qué viene ahora a mi criterio? Vale la pena aclarar algo, Alfonso, y es que lo mejor que nosotros podemos hacer para ellos es que les llamemos guerrilleros. Porque es que al llamarlos guerrilleros ante instancias internacionales, es lo que los convirtió a ellos en un grupo beligerante. Claro. Y sus acciones se convirtieron en conexas al ideal político. Ellos son terroristas. Guerrillero es un halago. De acuerdo, 100%. Son narcotraficantes. Eso, sí, tenemos que cuidar mucho el discurso, porque mediante el discurso es que nos han venido normalizando, como el discurso de la democracia, nos han venido normalizando lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué viene, Alfonso y Guillermo? Pues es que con el primer proceso de paz entre dos estados paralelos, el Estado colombiano y el Estado Central Mayor de las FARC, pues nos midieron el aceite. Entonces, como nos dejamos medir el aceite, nos van a meter en este momento el segundo proceso entre el Estado colombiano y el Estado Mayor Central del ELN. Es decir, en Colombia resultó que siempre existieron tres estados paralelos y nosotros nunca nos enteramos que dentro de Colombia, desde 1910 o 1920, con representación política, existían tres estados paralelos. Tremendo. Hasta ahora es que nos estamos enterando. Y mediante el discurso es que nos normalizan lo que nos meten día a día. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a estudiar muy bien los discursos. ¿Desde cuándo comenzaron a hablar de democracia y dejaron de hablar de república constitucional, que es muy distinta a la democracia? ¿Desde cuándo es que nos vienen invirtiendo todos los conceptos para que de esa forma se vayan naturalizando y se vayan normalizando y nosotros los apropiemos como ciertos, como normales? No sé si respondí tu pregunta, Alfonso y Guillermo. No, totalmente. Sí, a esta gente. Ahora que me dices sobre esto antes, Guillo, indudablemente mira cómo cae uno en esa batalla cultural que utiliza los términos que ellos están imponiendo en la repetición de la repetidera. Nos llevan de lejos en todo este tema. Dime, Guillo. Condicionamiento operante. Hay que estudiar a Skinner. Sí, nosotros tenemos otro problemita, y es que somos muy apasionados. Y esa pasión es la que no nos deja reflexionar profundamente por el estado de cosas irregulares que tenemos. Fíjate que a esta gente no le interesa lo de la República Constitucional, porque es que eso implica que tiene que reconocer que hay un marco jurídico que es el imperio que debe obedecer. Entonces hablan de la democracia que la democracia cabe un montón de cosas, pero no les interesa la República Constitucional. ¿Ya? Entonces, además de eso, como ellos están trastocando todas las verdades, todos los principios éticos y morales bajo los cuales se construyó nuestra sociedad en el pasado, entonces ellos están cambiando todo eso y ya no quieren hablar, no quieren saber nada de la ley. Ellos quieren imponer una ley. Por eso en algún momento, que parece mentira, pero en algún momento hasta el mismo Petro dijo que si dejaban de llamarle delito a un delito, ya dejaba de ser delito. Entonces, por lo tanto, se disminuía el delito en Colombia. O sea, eso me parece lo más estúpido que puede haber. Entonces, la gente dice, no, es que Petro es estúpido. No, Petro no es estúpido. Petro es astuto. Petro hace parte de todo ese sistema manipulador que nos quieren meter. Lo que pasa es que él cree, él está equivocado en ese sentido. Él cree que nosotros, que la mayoría de la población,
esa gente que sale aborregada, que son unos marranos que salen a marchar, ahora hay una marcha para el 19, esa gente, Gustavo Petro está convencido que todos nosotros, incluido esa gente, somos unos estúpidos y por eso nos trata de esa manera. Despidamos entonces el programa para cumplir el objetivo de no pasarnos de los 60 minutos. Así hayamos tenido unos minutos de errores, Alfonso. No, tenemos 60 minutos de transmisión. Perfecto, la otra no perfecto. cuenta. La otra, pero no te preocupes, yo lo digo para tratar de mantener el formato, pero si hay algo que tú consideras que debemos saber, adelante, Buffett, no hay límite de aquí en adelante. Claro, claro. Se fue la luz, mira, exactamente cuando se iba a cortar la transmisión, la computadora de la luz se fue. Sí. Pero no, yo creo que estos son temas que le podríamos dar mucha más continuidad y que es necesario mucho más tiempo para seguir profundizando en cada norma, en cada decreto, en cada palabra del discurso. De acuerdo. Para que nosotros vayamos entendiendo cómo es que funciona el condicionamiento operante en el cual hemos sido enredados desde que nacimos, Alfonso y Guillermo. Para que podamos entender por qué es que hoy llegamos a donde llegamos. De acuerdo. Tergiversaron toda la realidad. Y pues básicamente cerrar y recordar que nos encontramos en la etapa de la desestabilización, que es la segunda etapa de la subversión. Primero viene la etapa de la desmoralización, que toma de 20 a 25 años, y después viene la etapa de la desestabilización, que es en la que nos encontramos en donde todos estos discursos y acciones y movimientos, y ver a la primera dama como la vimos con masajes y hablando de la marihuana, es decir, con la transgresión total de los valores, de los principios, de la ética, del sentido común, de la etiqueta. Todo eso forma parte de la misma agenda diseñada para cumplir el papel dentro de esta etapa de la desestabilización y para poder llegar a la crisis, que es la tercera etapa. Y después de la crisis pasamos a la normalización. Vamos en la segunda etapa de la subversión, que básicamente es el arte de subvertir la realidad, subvertir la verdad, subvertir los principios, la ética, la moral y la fuerza del oponente a su favor. Ellos están entrenados en subvertir todo mediante la subversión. Yo creo que por ahora podríamos impresionante. dejarlo así. Lo que veo es que lo maravilloso de este tipo de temas que estamos tratando es que son atemporales y en este momento puede tener su vigencia prácticamente ahora, por supuesto, pero esto lo puede ver una persona un año después y va a tener la misma relevancia, porque aquí o en cualquier parte están aplicando exactamente el mismo plan. Desde la revolución bolchevique, hablando de la historia contemporánea, es exactamente la misma ecuación que se aplicó en la revolución bolchevique y en el Holodomor, y es exactamente lo mismo. Y vuelven y nos la repiten. Por eso dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro. Y la estamos repitiendo. Absolutamente. Bueno, palabras finales entonces, Guillermo. Sí, señores. Sí, no, yo creo que es una oportunidad que tenemos nosotros de encaminarnos, de recuperar el terreno, de recuperar el camino, de recuperar el sendero. Yo soy bastante optimista en que sí se puede. Sí se puede. El tema es quiénes van a ser los protagonistas. O sea, yo creo que estoy convencido que la solución no la tienen los partidos políticos. La solución la tienen son las organizaciones sociales. La tenemos nosotros de manera individual cuando empezamos a tomar conciencia de algo. O sea, aquí hay una oportunidad que yo veo que algunas organizaciones sociales como la Reserva, como la Iglesia, están desperdiciándola. ¿Por qué? Porque están siguiendo
a los caudillos de papel que nos quieren imponer a través de los medios de comunicación. Aquí ya están definidos los candidatos de la falsa derecha, de la derecha mediocre, de la derecha esta desconfigurada. Estamos perdiendo el tiempo con ellos. Por mucha marcha que hagamos, no vamos a encontrar el camino correcto, porque ellos hacen parte del problema. De la misma tramoya. De la derecha maoísta. Yo ojalá Dios quiera que estos líderes, porque hay un líder, por ejemplo, te voy a decir el nombre de John Milton Rodríguez, y él es cabalista, él está trabajando acá a la cabal, y todo lo que él opina es para la cabal. Un personaje que ha sido presidente de un partido político aquí en Colombia, que tiene una influencia grandísima en la iglesia, que sabe que puede transformar realmente a Colombia, cree más en la cabal que en los propios principios cristianos. Y eso es lo que le cuestiono. Llegaste a un punto muy importante, Guillermo, para otro programa. Hace poco conversábamos con Ricardo Puentes y lo que está sucediendo, para que entendamos esto, qué es lo que está sucediendo, es que hay que entender qué es el cristianismo y los valores que se desprenden del cristianismo, los principios, los valores, y qué es el humanismo, que es cuando en la historia se antepone la voluntad del hombre o al hombre frente a la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la Santísima Trinidad y los valores que se desprendían de eso. Entonces, todos estos políticos conocen muy bien de qué se trata el humanismo y saben inyectarlo muy bien, porque es una ingeniería social diseñada para implosionar los valores de una sociedad, implosionar los valores del cristianismo, claro, anteponiendo a los caudillos, ya sea Uribe, sea la cabal, sea el que sea. sí. Entonces se pierde el sentido común, porque los ciudadanos comienzan a defender a su caudillo y no sus ideas. Es la era de la imagen y no de los hechos. Absolutamente. Y es lamentable, es lamentable. Desafortunadamente es lamentable. Sí, Guillermo, llegas a unos análisis muy importantes que sería importantísimos poderlos desmenuzar aún más y profundizarlos. Absolutamente. Porque básicamente esa es la raíz de todo. Es humanismo versus cristianismo. Lo que está sucediendo en este momento, y es una guerra santa lo que está sucediendo en este momento, como se ha venido repitiendo durante toda la historia de la civilización. Lo que pasa es que hoy se maquilla como globalismo, izquierdas, derechas, pero es una guerra santa en contra de las reglas universales, básicamente. Bueno, mucha tela que cortar, definitivamente mucho tema, y estaremos agendando entonces, Pafen, para la próxima. Me encanta. Trataremos de mantener un estándar en términos de la calidad del programa con la comunicación, pero ya estaremos ahí sobre las cositas que podemos mejorar. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Pafen, muchas gracias a Guillermo, y estaremos entonces en la próxima en contacto. Guillermo, muchas gracias a ti. Alfonso, para mí es un gran placer estar con ustedes y totalmente abierto para que sigamos desmenuzando en estos programas y podamos entregar ese granito de arena para que todos los colombianos, sin importar si hay izquierda, centro o derecha, y sin importar a sus caudillos, entendamos que los que estamos perdiendo somos todos nosotros. De acuerdo. No es más. De acuerdo. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias.